de Crónicas 5, del 1 al 14. ¿Ya lo encontraron? Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. ¿Ustedes? Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Todos. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Señor, bendice esta enseñanza. Señor, tú me hablaste a mí leyendo la Biblia en este pasaje y saqué estos puntos, Señor, estas verdades. Y siempre hay verdades en tu palabra que podemos aplicar a nuestras vidas. El día de hoy, siempre tu palabra es pertinente, relevante. Y tu palabra es verdad. Y Señor, te ruego que simplemente me ayudes a poder dar estas verdades y que tu verdad, tu palabra, obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, renueve nuestro entendimiento y que tú transformes nuestro cristianismo, Señor, como resultado. Que esto sea un granito más que se puede añadir a la fe de cada uno de mis hermanos. Te pido tu ayuda, quita distracciones, que salgamos de aquí edificados, bendecidos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, qué espectáculo ha de haber sido presenciar lo que acabamos de leer. ¿Se puede imaginar? Donde dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una nube literal, descendiendo del cielo y llenando la casa de Dios. Esa nube, querido hermano, hermana, era la gloria presente de Dios con su pueblo.
lo vemos referido, o sea, en referencia a esto, lo vemos suceder por primera vez en Éxodo 13. Vaya ahí bien rápido conmigo. Éxodo 13, versículo 21. Cuando salieron de Egipto y iban en el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios prometió que siempre iba a ir con ellos y se manifestó con una nube durante el día y una columna de fuego de noche. Mire, Éxodo 13, 21. Dice la Biblia allí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué tremendo! Dios con su pueblo, no nada más por fe, ¿verdad? Dios está con nosotros, no, sino que en esta situación, en este tiempo, presentemente la columna ahí entre ellos. Lo vemos otra vez cuando termina Moisés de construir el tabernáculo, pero mire antes en Éxodo 29, lo que Dios le dijo a Moisés. Éxodo 29, versículo 42. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto. Está dándole instrucciones Dios a Moisés para Aarón y sus hijos, los sacerdotes y luego los levitas, cómo debían ofrecer sacrificios. Y para qué eran los sacrificios, qué tipo de sacrificios, y le está dando las últimas instrucciones, y le dice versículo 42, versículo 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Está leyendo, hermano? Debería estar leyendo su Biblia. Y si no, pues agarre su teléfono y busque el app, y debería estar leyéndolo ahí. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo, Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. El Señor quería darles una manifestación visible, palpable, casi pudiéramos decir, de su presencia, para que ellos supieran que siempre Él estaba con ellos. Y luego cuando terminó de construir el tabernáculo, Éxodo 40, versículo 33. 40-33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué tremendo, hermanos. Esa nube, esa presencia visible de Dios también es conocida como la gloria Shekinah de Jehová. Y dice el diccionario bíblico que la gloria Shekinah o Shekinah glory of the Lord, la gloria Shekinah de Jehová, como le llamaban los sacerdotes israelitas, que era la manifestación visible de la presencia y majestad y resplandor de Dios entre su pueblo. Qué tremendo. Ningún otro pueblo experimentó o podía decir que tenían lo que Israel tenía. La manifestación visible de la presencia, majestad y resplandor
del Dios creador del universo, del único Dios, habitando entre su pueblo. Dios nunca abandonó a su pueblo, pero tristemente su pueblo sí abandonó a Dios. Siempre he dicho esto: si te sientes lejos de Dios, no es porque Dios se alejó de ti, es porque tú te alejaste de Dios. Y es algo bien real. Y muchos cristianos se les sale de su boca decirlo de repente: me siento tan lejos de Dios. Y lo único que estás confesando al decir esto es que tú te alejaste de Dios. Porque Dios no cambia, Él no se mueve, Él cumple sus promesas. Y Él dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú te sientes lejos de Dios, es porque tú te alejaste de Dios. Quiere decir que la solución, el problema no está con Dios, está contigo, conmigo. Y la solución está en nosotros. Cómo regresar a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Amén, hermanos. Dios nunca abandonó a su pueblo, pero su pueblo sí lo abandonó a Él. Especialmente pasó Josué y ya no leemos más. Ahora, Dios estaba con Josué, sí. Dios contestaba las oraciones de Josué y le daba victorias a su pueblo, sí. Pero ya no leemos más que la nube se aparecía y la gloria de Jehová estaba entre su pueblo. Especialmente durante el tiempo de los jueces, que dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había ley, no había orden, no había visión, profecía, predicación. La gente vivía como le daba la gana. Y cuando llegamos a 1 de Samuel, estamos viendo el final del tiempo de los jueces, antes de que Samuel unja para ser rey a Saúl, el primer rey. Empezamos el tiempo de los reyes. Pero Samuel fue el último de los jueces. Y se ve en 1 de Samuel 4, vaya ahí conmigo, como algo bien interesante que vemos ahí. 1 de Samuel 4, Israel pensaba que porque el arca de Jehová la tenían ellos, que ahí estaba garantizada la presencia de Dios entre ellos. Le ponían tanta, es como decir yo, este púlpito, allí el púlpito, allí ese púlpito, ahí hay poder. Y si yo predico sin ese púlpito, no, pues no va a tener el mismo poder la predicación, porque tengo que estar con el púlpito, porque aquí el púlpito es el santificado para la predicación. Y bueno, así pensaba Israel: el arca, ahí está la presencia, porque ahí descendía la nube, ahí se manifestaba la gloria de Jehová. Y entonces decían: el arca hay que cuidarla mucho, no se nos vaya a perder, no vaya a pasar lo que pasa en el capítulo 4. Y ya nos amolamos. Pero el problema es que ya estaban amolados. Porque un aparato, un mueble, no consigue la presencia ni la gloria de Jehová. Un edificio no consigue la presencia, la gloria de Jehová. ¿Sí me está siguiendo? Capítulo 4 de 1 de Samuel, ¿ya lo encontró? Sígame con su vista. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Como que si Dios es el que tiene la culpa. O sea, ellos estaban tan acostumbrados. Mire, hermano, agárreme, míreme aquí.
podemos acostumbrarnos a la presencia, a la bendición de Dios, que no la apreciamos, que dejamos de hacer o de comportarnos lo que consigue tener la presencia y la bendición de Dios presente en nuestras vidas. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces ellos dijeron, pues Dios nos falló. What did we do wrong? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué Dios nos hizo esto? Y luego dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro. Eso es lo que pasó, se nos olvidó el arca. Vayan por ella. Estaban tan lejos de espiritualmente de entender lo que conseguía la victoria, la bendición de Dios, que dijeron, traigan el arca. Versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca. Tráiganse a Ofni y Finés, ellos son los sacerdotes. El pueblo no sabía lo mal que andaban. Bueno, sí sabían porque el pueblo oía de las sinvergüenzadas que andaban haciendo Ofni y Finés. No era nada nuevo, andaban de sinvergüenzas. Pero dijeron, pues son los sacerdotes, ellos son los que estén autorizados para traer el arca, tráiganlos y de seguro Dios nos va a dar la victoria. Dice, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. La tierra, ¿se imagina, hermano, el estruendo de la gente que gritó con júbilo porque dijeron, ya llegó el arca, ya llegaron Ofni y Finés, ahora sí vamos a vencer al enemigo? Qué equivocados estaban. Versículo 5, algunos de ustedes están como que no la están agarrando. Ponga atención, por favor, se está perdiendo algo bien interesante, bien importante para entender como cristianos. Versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Hasta el enemigo sabía que cuando el arca de Jehová estaba presente, descendía la nube de gloria de Dios. Y entonces tuvieron miedo. ¿Qué es ese ruido que se oye por allá? No sé si alguien está haciendo ruido afuera. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primero cayeron 4,000, ahora cayeron 30,000. La cosa se estaba poniendo de mal en peor. Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada. Se llevaron los filisteos el arca de Dios, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra a su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado, bueno, usted sabe la historia, ¿para qué sigo leyendo? Elí oye las noticias, cae para atrás, se desnuca, se muere. La nuera de Elí estaba embarazada y de todo lo que está pasando empieza a tener los dolores de parto y da a luz. Versículo
19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Pensaban que la gloria de Dios estaba limitada a ese mueble, a esa arca. Y le puso al niño Icabod, que eso sí fue una gran verdad. Icabod significa traspasada es la gloria de Jehová. O sea, se dieron cuenta, Dios no está con nosotros como estaba antes. Este es un capítulo de los más tristes en la historia de Israel. Icabod es uno de los episodios más tristes en la historia del pueblo de Israel. Por la verdad detrás de ese nombre: traspasada es la gloria de Jehová. Dios ya no está con nosotros. El hecho es que Dios siempre estuvo ahí, ellos fueron los que se alejaron de Dios. Pero qué triste es, hermano, oiga bien, qué triste es. Yo creo que no puede haber cosa más triste para un cristiano que darse cuenta que la presencia de Dios no está conmigo. Ahora, repito, Dios prometió: nunca te desampararé ni te dejaré. Pero la Biblia dice, y oiga bien, déjeme adelantarme un poquito por el tiempo. Déjeme nomás decir esto. El problema no era que se había el enemigo llevado el arca de Jehová, el problema era el pecado de Elí y los hijos de Elí. Ese era el problema. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Usted conoce la historia, si no, léalo. Lea capítulo 2 de 1 de Samuel. El problema era el pecado de Elí y sus hijos. Eso es lo que aleja, se pudiera decir, la presencia de Dios, pero en realidad no es que lo aleja a él, uno se aleja de él. El pecado te va a alejar de Dios. ¿Sí me está siguiendo? El pecado nos va a alejar de Dios. Y por eso sentimos que ya su presencia no está con nosotros. Por eso, I don't feel the same, pastor. Ya no me siento igual. Siento que ya no me siento con el mismo fervor, con el mismo deseo, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo que antes. ¿Por qué? Ya no siento que Dios está conmigo como antes. ¿Por qué? Me da ganas de decir: cállate la boca. Tú ya sabes por qué es. Examina tu vida. Examínate a ti mismo, porque Dios no le pasó nada, Dios no cambió, Dios no es el que decidió alejarse de ti y dejarte y ya no darte ese mismo fuego, ese mismo de nuevo. ¡No! Hubo cosas que tú descuidaste. En Primero de Crónicas, capítulo 5, Segundo de Crónicas, capítulo 5, vemos otra vez mencionarse esa gloria de Jehová, esa nube descender sobre el templo. Pero oiga bien, no fue el templo esplendoroso de oro, y no ha habido ni habrá nunca un templo tan majestuoso como el templo que edificó Salomón. Pero no fue el templo lo que invitó la presencia de Dios, era el corazón que tenía Salomón y el hambre, míreme aquí, el hambre, el deseo que tenía el pueblo de tener otra vez la presencia de Dios entre ellos. Alguien dijo: no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Y ya tenían tantos años sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios entre ellos, que tenían un hambre. Y edificaron un templo glorioso, majestuoso, porque David, recuerda que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él dejó todos los planos y todo el material listo para que se hiciera. Y Salomón en sus primeros años tenía un corazón para Dios y quería glorificar a Dios. O sea, era un corazón sincero, y Dios eso es el que mira el corazón. Él no le apantalla. Es más, él le había dicho a David: yo no necesito un templo, yo te pedí una casa. Yo no necesito que me hagas una casa. Pero lo dejó que la hiciera su hijo. Y cuando había terminado todo, Dios veía el corazón de Salomón, que quería que la gloria de Dios estuviera entre su pueblo otra vez. Y el pueblo, los sacerdotes y todos estaban tan hambrientos que nuevamente descendió la nube, la gloria de Jehová, la gloria Shekinah de Jehová descendió y llenó la casa de Dios. Ya no se vuelve a ver otra vez esa gloria de Jehová, ya no se vio con el templo reedificado de Esdras, ni ya no se volvió a ver otra vez hasta el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuándo? Con el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dice Juan 1:14? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo era la manifestación física, la presencia de Dios que nuevamente vino a estar, a habitar entre su pueblo después de tantos años. ¿Y qué fue lo que pasó? Su pueblo lo menospreciaron, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero otra vez la gloria de Dios vino a manifestarse a su pueblo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! Pero no solo eso. Cuando el Señor Jesús ya se iba a ir al cielo, dijo a sus discípulos: recibid al Espíritu Santo, y sopló y les dio al Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan que les había dicho? El Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y ahora el cristiano, oiga bien, el cristiano tiene al Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios morando en él, la gloria de Jehová morando en él, que te dice: nunca te desampararé y te dejaré. Pero ¿sabe qué pasa? Como Israel, no lo apreciamos, no lo valoramos, no, ni estamos conscientes. El Espíritu Santo que mora en mí. Y andamos con pecados, con mentiras, con orgullo, con rencor, con amargura, todas las cosas que apagan al Espíritu, que contristan al Espíritu. Y no es que Él nos abandone, pero nos sentimos lejos de Él cuando su presencia mora en nosotros. Hubo 5 elementos presentes en 2 de Crónicas 5 que yo identifico al estar leyéndolo, que creo que fue lo que invitó la presencia, la gloria de Jehová entre su pueblo. Y ojalá que usted agarre esto, hermano, porque no hay versículos, no hay referencias, nomás se las voy a dar. 2 de Crónicas 5, nuestra lectura, vaya ahí bien rápido. 5 cosas o elementos o actitudes presentes que consiguieron, que invitaron que la gloria de Jehová llenara esa casa. Número 1, un pueblo santificado.
Dice 2 de Crónicas 5:11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido ¿qué? Yo subrayé eso. No es un accidente. No es un accidente que la gloria de Jehová llenó la casa. Y es que esos sacerdotes, esos que estaban ahí adentro de la casa sirviendo, se habían santificado. Otra palabra para santificación es consagrado. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no puede manifestar su gloria, ni su presencia, ni obrar como Él, y solo Él puede obrar cuando no hay santificación. Por eso dice la Biblia que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él dijo, sed santos, porque Él es santo. ¿Se nos olvida eso, hermanos? Dios no cambia. Y nosotros no podemos, dice la Biblia en 1 de Juan 1, no podemos decir que andamos en luz y andamos en tinieblas. No podemos gozar de comunión en la luz con Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y andar en tinieblas. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres sentir y saber que Dios está contigo? Que la presencia de Dios está activa. Si pudiéramos usar una palabra, es eso, activa. Porque a veces lo tenemos ahí, porque Él no deja de estar con nosotros, en nosotros. Pero está inactivo. ¿Sabe por qué? Por nuestro pecado. Porque no vivimos en santidad, no vivimos consagrados. Y la santidad comienza aquí, comienza aquí. ¿Ah? Porque, sí, lucimos muy, muy, muy santitos, ¿no? Con mi saquito y mi corbata. Me bañé, se nota que me bañé. Porque iba a haber servicio. Y yo creo que deberías de bañarte para venir al servicio. Amén. Si no te bañaste, no levantes el brazo, por favor. Pero deberíamos de bañarnos para venir a la iglesia. Yo creo que deberíamos de peinarnos para venir a la iglesia. Amén. Algunos estoy viendo aquí ni se peinaron. Qué bárbaro. Deberíamos de peinarnos para venir a la iglesia. Deberíamos de afeitarnos para venir a la iglesia. ¿No? Deberíamos ponernos ropa limpia, presentable, lo mejorcito posible para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo? El Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en medio de nosotros. Esa cultura de que ven a la iglesia en guaraches, en shorts, en camiseta, como sea, que a Dios no le importa, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde sacan eso? Porque si vemos en la Biblia, Dios no cambia. Dios esperaba que los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo se vistieran de una manera especial para entrar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahí presente. Y eso automáticamente lo hace una ocasión especial. Si usted fuera a ir a una boda, usted se iba a peinar, usted se iba a poner una ropa lo mejorcito que tiene, por respeto a la boda, porque es una ocasión especial. Si usted fuera a un funeral, especialmente un ser querido suyo, un pariente suyo, por respeto a la familia, usted se iba a vestir lo mejorcito que usted puede, porque es una ocasión especial. Y usted va a ir a una graduación del colegio, de la high school, ¿verdad? Y a un banquete especial, por la ocasión especial, usted se va a vestir lo mejorcito que usted puede, por la ocasión especial. ¿Y la iglesia entonces es especial? Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores está entre nosotros, ¿no es especial? Pero, la santidad comienza adentro, no por fuera. Porque podemos lucir muy bonitos por fuera, muy santitos por fuera, y cómo andamos por dentro. Y por eso dice la Biblia, a Dios no lo engañamos. Dios conoce tu corazón.
Y luego dices, ¿por qué me siento tan frío, tan distanciado de Dios? ¿Por qué es que oro y Dios no me escucha? O siento que no me escucha. ¿Por qué Dios no me bendice como me ha bendecido otra? ¿Por qué no siento el gozo de mi salvación conmigo? ¿Es culpa de Dios? ¿O será que tú te alejaste de Dios? ¿O será que hay pecado en tu vida que no has confesado? Amén. La segunda cosa que veo yo ahí es a un pueblo ordenado y preparado. Fíjese lo que dice versículo 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Interesante que dice eso, y no guardaban sus turnos. Yo recuerdo haber leído lo mismo en el libro de Nehemías, de que Nehemías tuvo que organizar bien a los sacerdotes y a los levitas en sus turnos que les tocaban, porque estaban nomás sirviendo al ahí se va, y él ordenó. Aquí dice que los sacerdotes no guardaban sus turnos, pero el siguiente versículo dice que los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. ¿Se fija cómo se vestían apropiadamente? Estaban con címbalos y salterios y arpas, y luego la Biblia nos da el detalle: al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Sabe lo que nos dice eso? ¿Sabe lo que nos dice eso? Orden. Orden. Preparación. ¿Usted cree que para ese día de inauguración en el templo los trompetistas y los arpistas y que nomás tocaron al ahí se va a ver cómo sale? ¿Usted cree que se prepararon para esa ocasión? Y luego estaban vestidos de una manera ordenada y estaban en un lugar ordenado, y estaban todos los trompetas juntos y las arpas juntos y los cantores juntos. Había orden. Hermanos, Dios es un Dios de orden. El desorden no agrada a Dios. ¿Por qué pensamos que podemos ser todos desordenados? Y luego, peor tantito, hacer la obra del Señor desordenadamente, y que Dios va a bendecir y que Dios va a aprobar de eso. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden en 1 Corintios capítulo 14. ¿Sí o no? Hay mucho. Hay mucho que hablar. Y yo soy el primero en decir: ay Señor, perdóname, ayúdame a ser más ordenado. Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. ¿Cómo está su vida? ¿Está ordenada? ¿Cómo está su tiempo? Para empezar, su tiempo, tu schedule, tu horario. ¿Tienes un orden en un horario? ¿Haces tiempo para leer tu Biblia y orar? ¿Tienes un tiempo para eso? Dios es un Dios de orden. Otra cosa que vemos ahí, número 3, a un pueblo alabando y glorificando a Dios. Versículo 12 dice que los levitas cantores, todos los de Asaf, de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas en címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces, estamos hablando de cosas presentes que consiguieron o invitaron la gloria de Jehová que se manifestara entre su pueblo. Dijimos santificación, orden. Tercero, alabanza. Alabanza que glorifica a Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado cómo alabamos a Dios. Y si leemos el Salmo 100, nos dice cómo debemos alabar a Dios. ¿Sí o no? Y eso va para los que cantan aquí al frente. Hermano,
Qué bueno que tienes una voz para cantar, hermana, qué bueno que tienes una voz para cantar, pero ¿cómo anda tu espíritu? Espíritu, letra E minúscula, tu espíritu, tu actitud, cuando cantas. Recuerda a quién estás alabando, por favor, hermano. Por favor, hermana. Recuerda a quién estás dirigiendo tu alabanza, tu adoración. Iglesia, cuando estamos ahí, nosotros participando, y estás ahí, mientras estamos alabando y adorando a Dios, se nos olvida a quién estamos alabando y adorando, dirigiéndolo a Dios. Wow, yo debería estar cantando y alabando y adorando a Dios con un corazón agradecido, sincero, con gozo en mi corazón. ¿Sí o no? Porque estoy consciente de que estoy alabando y glorificando. O sea, mi alabanza debería ser para glorificarle a Él, no para gloriarme yo mismo. Cuida tu corazón, hermano, hermana, que cantas aquí al frente, que tocas un instrumento aquí al frente. No lo hagas para lucirte tú. Amén. Me ha tocado a través de los años servir y conocer a hermanos que tocan un instrumento bonito, que cantan bonito, pero tienen una actitud que apesta. Que se nota a leguas que lo que quieren es el aplauso, lo que quieren es ellos lucirse, y se les olvida para quién lo están haciendo. Cuida tu corazón, tu espíritu. Número 4, vemos a un pueblo unánime sirviendo. Ahí dice versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz singular, como si fuera una sola voz, estaban tan unísonos, en tanta unanimidad, que se oía como una voz. Y pues recuerde que Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Y Dios quiere que hagamos lo que tengamos que hacer como iglesia para procurar la unidad en el cuerpo. Estar unánimes es de un mismo sentir. Tienes algo que arreglar con tu hermano, reconciliar, tienes que andar confesando, arreglando eso de andar chismeando, criticando, calumniando. Tienes que arreglarlo con un hermano, arréglalo, porque eso es divisivo, las contiendas, esas cosas dividen, y Dios no puede manifestar su gloria en una iglesia dividida. Él quiere que estemos unánimes. ¿Sí o no? Y por último, número 5, veo a un pueblo sinceramente agradecido, irreverente. Porque dice que decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dice que estaban dando gracias y reconociendo: Dios, tú eres tan bueno, tu misericordia es para siempre. Y dice que para alabar, que a todos a una alzaban una voz para alabar y dar gracias a Jehová. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Agarre esto, hermano. Yo no sé usted, pero qué triste es pensar que nos reunimos y servimos a Dios y cantamos y ganamos almas, invitamos a gente, y que la presencia de Dios, la gloria de Dios no esté entre nosotros. No porque Él se alejó, porque nosotros no tenemos santificación, porque no tenemos orden, porque no hacemos lo que hacemos para glorificarle a Él, porque no tenemos unanimidad, sino división, y porque no hay un sincero agradecimiento y no hay reverencia. Ni siquiera reverencia para estar sentadito poniendo atención y escuchando. Ya cuando estás jugando en tu teléfono,
Cuando estás buscando una excusa, un pretexto para salir y despabilarte allá afuera porque te estás durmiendo. ¿Qué reverencia es eso? Pero queremos la gloria de Dios entre nosotros. Queremos la presencia de Dios entre nosotros. No va a suceder, nomás porque tenemos el edificio bonito. Nomás porque nos cambiamos y porque nos agarramos nuestra vida y nos vinimos a la iglesia. Es que Dios es un Dios que no cambia. Y lo que invitó su gloria y su presencia en ese entonces y cada vez es lo que sigue invitando su gloria y su presencia el día de hoy. Y cuando esas cosas no están presentes, tampoco la gloria de Dios se va a manifestar. Y si la gloria de Dios no se manifiesta, entonces podemos decir como dijo la nuera de Elí, Icabod, la gloria de Jehová ha sido traspasada. Oímos de aquella otra iglesia que están experimentando un avivamiento. Aquella otra iglesia donde están viendo montones de almas salvas. Aquella otra iglesia donde están produciendo siervos, líderes, y decimos, ¿y por qué en la nuestra no está pasando esto? No es culpa de Dios. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice